Del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hemos regresado ya al tiempo ordinario. Ayer pues lo hemos recordado con la celebración de Santa María Madre de la Iglesia, y ya estando en esta 7ª semana pues retomamos un poquito la lectura del Evangelio de San Marcos y las enseñanzas que nos va dejando. El día de hoy nos presenta 3 ideas claras. La primera es sobre la resurrección. Nosotros vemos que la resurrección es el evento donde Jesucristo vence el pecado, vence la muerte. Es prácticamente el ver cómo Él es Señor de todo. Vemos que en la cruz ese es el acto sublime de amor, pero en la resurrección vemos cómo Él se ya proclama como Señor de todo, ¿verdad? Y con la ascensión, cuando sube al cielo, vemos que ahí se proclama como Señor del cielo y de la tierra. Es decir, que no hay nadie ni nada que sea mucho más fuerte que Dios. Entonces, claro, en ese momento, escuchar una primera predicación o escuchar una primera vez la resurrección para los discípulos habrá sido un poquito difícil de entender. Sin embargo, es aquí donde también hay que ponerle atención, que son cositas que nosotros tenemos que tenerlas claras en nuestro interior. A veces nosotros, queridos hermanos, los conceptos de la iglesia sabemos cuáles son. Podríamos incluso dar una lista sobre cuáles son los acontecimientos importantes que aparecen o que narra la Escritura. Podríamos dar una lista de qué es lo importante en la vida de la iglesia, pero definirlo, ya eso nos cuesta. Por eso también nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por profundizar, ¿verdad?, en estas cosas. Hace poco yo me acuerdo que predicaba en una Santa Misa, ¿no?, sobre que nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia, que es un tiempo que nos está preparando para vivir el jubileo del próximo año. El próximo año 2025 estaremos celebrando el Jubileo de la Esperanza, un jubileo que no ha sucedido en 25 años. El último fue el gran jubileo del 2000, que fue también bien especial y bien importante, porque fue un jubileo que no solamente era porque eran 25 años, sino que era un cambio de siglo, era un cambio de milenio. Y entonces vemos cómo el Papa Juan Pablo II nos introdujo también en la nueva vida de la iglesia, en la vida del tercer milenio de la iglesia. Y ahora pues el Papa Francisco ha querido nombrar este jubileo el Jubileo de la Esperanza, y para eso ha pedido que este año sea un año de preparación a través de la oración. Pero si nosotros no sabemos orar, queridos hermanos, ¿cómo vamos a superar ese desafío de la oración? Es por eso que ahí tenemos que recordar lo que los discípulos le preguntaban a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y así vamos a entender y profundizar también el deseo de querer conocer las verdades de fe, los eventos importantes de la Escritura, y saber explicarlo y transmitirlo a los demás, y lo mismo de la iglesia. Y para eso, pues vemos también la segunda idea que nos presenta el Evangelio de hoy. Dice: quien quiera ser el primero, que se haga el último, que se haga el servidor de todos. Así como Jesucristo no ha venido a ser servido, sino a servir, a darse, a entregarse. Pero esa es la esencia del amor, ¿no? Cuando nosotros definimos el acto de amar, ¿verdad? El acto de amar es desearle el bien al otro. Y entonces, si yo te quiero amar a ti, entonces quiero desearte el bien. Y uno de esos bienes que el que yo te quiero desear es que conozcas dónde encontrar la verdadera felicidad, conozcas dónde encontrar a Jesús. Y por eso yo me vuelvo tu servidor,
me vuelvo también alguien que se dona, se entrega a ti, porque así como Jesucristo se ha entregado a mí, pues yo también me tengo que entregar a los demás. Y para estar unidos siempre ese manantial de donde surge la fortaleza para entregarse a los demás, es que Jesucristo nos presenta la tercera cosa el día de hoy: ser como los niños. Porque los niños, cuando tienen necesidad, que es muy seguido, casi siempre tienen necesidad, a los primeros a quienes buscan para cumplir esa necesidad es a sus padres. Y entonces buscan a su padre, buscan a su madre. Y de esa misma manera, cuando nosotros nos comportamos como niños, lo que vamos a hacer es buscar a Dios. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.